justicia es como inmundicia ante ti. Toda mi verdad es como oscuridad en tu luz. Todos mis pecados me gritan, no tienes perdón. Mas solo tu gracia me libra de condenación. Divino intercambio, el justo se hizo pecado por mí. Fui hecho perfecto y ahora soy santo ante ti. Divino intercambio, llevaste mi culpa y maldad. Divino intercambio, tú diste tu vida por mí. Nada puedo hacer para merecer tu amor. Oh, del este al oeste alejaste tú mi transgresión. Oh, presente, pasado y futuro han sido clavados en la cruz. Oh, sublime gracia me libra de condenación. Divino intercambio, el justo se hizo pecado por mí. Fui hecho perfecto y ahora soy santo ante ti. Divino intercambio, llevaste mi culpa y maldad. Divino intercambio, tú diste tu vida por mí. Tu vida por mí. Y toda gloria sea Cristo. Toda gloria al destino. Toda gloria sea Cristo. Toda Hola, hoy es domingo y son las 11 de la mañana y vamos a ver un tema muy importante que creo que nos va a bendecir a todos. El tema se llama el milagro del intercambio. Vuelvo a repetir, el milagro del intercambio. Y vamos a leer esta parte y va a aparecer en tu pantalla el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 11, de la traducción lenguaje actual. Y dice así, vamos a leerlo en tu pantalla, y dice: después de tanto sufrimiento,
comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Padre, ponemos en tus manos esta preciosa palabra. Háblanos, ministranos, Señor. Queremos que tú, Señor, tomes el control de este tiempo que estamos dedicados para escuchar tu palabra. En el nombre precioso Jesús, te damos gracias. Amén. Bien, vamos a ver algo, el milagro del intercambio. Isaías nos dice verdaderamente cuando leemos que el fiel servidor dice, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fuesen perdonados. Qué tremendo cómo Isaías nos revela lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesús. Qué bárbaro, qué revelación le dio Dios para este profeta que predicó precisamente tantas cosas como un hermoso video viendo la pasión de Jesús. Hay veces que no encontramos en los evangelios muchas cosas, pero vamos al profeta y él lo describe de una manera excepcional. Entonces, la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario fue un intercambio divino y establecido por Dios mismo. O sea, fue un intercambio allí en la cruz del Calvario, fue porque Dios así lo deseó. Entonces podemos ver a través de esta palabra, dice que todo lo malo que nosotros éramos recayó en Jesús. Todo lo malo que éramos recayó sobre Jesús para que todo lo bueno de Él venga sobre nosotros. Entonces, cuando no tenemos esa revelación clara de ese precioso intercambio, no queremos avanzar. No nos damos cuenta de que todos esos pecados Él lo absorbió para que todo lo bueno de Él venga en tu vida y en mi vida. Viene sobre ti, sobre mí. ¿Por qué? Porque Jesús permaneció horas en la cruz, muchas horas. Cada respiración es agonía. Para lograrlo, para respirar, tenía que apoyarse porque él estaba totalmente oprimido en los pulmones y él para poder respirar se tenía que levantar. Entonces, y debía apoyarse en el clavo que había atravesado sus talones. Entonces, el dolor que él sufrió en su agonía es inimaginable. Por eso es que cuando nosotros nos damos cuenta de esto precioso que Jesús sufrió por ti y por mí, es cuando nosotros damos una idea aproximadamente. ¿Cómo Él sufrió por ti y por mí? Tenemos que valorarlo, pero no lo pensamos cómo fue que Él sufrió. Se ve en la cruz del Calvario, pero la agonía que Él sufrió es tremenda. Entonces, para entender el intercambio sucedió en la cruz del Calvario, necesitamos algo muy sencillo. Cuando nosotros vemos allí a nuestro Jesús y te imaginas y cierras los ojos para darte una idea cómo fue ese esquema, es tremendo. Ese intercambio que sucedió en la cruz del Calvario, necesitamos algo muy sencillo, que tú y yo lo tenemos que hacer, aceptar el intercambio de Él. Tenemos que abrir el corazón, tenemos que decirle, Señor, yo no me había dado cuenta de esto tan tremendo, pero hoy acepto yo, Señor, este intercambio. Por eso su vida fue menguando, su sangre iba cayendo gota a gota, pero permaneció Él allá hasta saber que la obra que Él había hecho encomendada, Él dijo, consumatum es, que quiere decir todo ha sido consumado. Cuando esa gota a gota vino corriendo su cuerpo, bajó en la cruz y quedó allá, toca la tierra. Y yo me puedo imaginar
que dice que ese momento que expiró, la tierra tembló. Y hubo tempestad, lluvias y vientos, porque la preciosa sangre de Jesús estaba cubriendo el pecado de toda la tierra. Es tremendo. Entonces, por eso podemos imaginarnos que es importante que tú y yo sepamos para aceptar ese intercambio. Jesús, por tus pecados, para darte todo el amor que Él puede tener para nosotros. En Romanos 3, 23, 24 leemos, dice, porque a veces no nos damos cuenta, y esto es importante que lo leemos conforme la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Pablo nos dice en esa carta que todos pecamos y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fuimos justificados, todo aquello que habíamos hecho por su gracia. Fuimos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué tremendo cuando nosotros podemos ver e imaginarnos todo eso que éramos y lo que ahora somos. Para aceptar la ayuda de Dios, primero debemos reconocer que la necesitamos. Tú pues yo vivo mi vida a mi libre albedrío, que yo soy cristiano, yo voy los domingos, pero puras barbaridades decimos. Pero yo te quiero decir, cuando tú aceptas este intercambio, llegas a ver lo que Dios hizo por ti, mi Jesús, entonces va a cambiar. Yo puedo reconocer primeramente que lo necesito. Segundo, reconocer que soy pecador o que somos pecadores y que sin Dios no hay perdón, tampoco hay salvación. Cuando nosotros experimentamos eso a un borde de morirte, tú haces un compromiso con Él y lo valoras. Pero muchos, a pesar de que los ha sacado de problemas difíciles, no cambia su vida. Entonces, Dios toma nuestra naturaleza rebelde y pecadora. Dile que al que está a tu lado, por favor, Dios toma tu naturaleza rebelde y pecadora. ¿Para qué la toma? Para llevarla sobre el cuerpo de su Hijo. Para llevarla en el cuerpo de su Hijo. Allí la lleva, te toma y la lleva a la cruz del Calvario. Esa naturaleza. Y Él te viste de su amor y de su hermosa salvación. Por eso dice en Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Estoy leyendo, no es tuyo, pero si te queda, qué bueno. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que te tienes que quitar esa vieja naturaleza, ese viejo hombre. Despójate, dice Pablo en Efesios, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre que te has arrastrado apesta. Lo que pasa es que tú no lo hueles, pero todos sí lo huelen. Así es que tenemos que despojarnos, dice Pablo, porque está viciado a deseos engañosos. Entonces dice, renovaos en el espíritu vuestra mente. Hay que cambiar nuestra manera de pensar. Renovaos en vuestra mente y vístete de ese hombre precioso, esa mujer preciosa, creado según Dios en justicia y santidad y en verdad. Qué tremendo. Eso es el intercambio que estamos viendo. Ahora Dios toma nuestros pensamientos impuros, Él los toma incorrectos y los lleva a la cruz del Calvario. Pero si tú no decides
Decirle al Señor que te ayude, o mira, entrego esto y lo llevo a la cruz del Calvario. ¡Wow! Tú empiezas un nuevo estilo de vida. Por eso vemos que en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego sigue terminando esta frase Pablo, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no está diciendo que no tenemos malos pensamientos, pero es una actitud que tienes que decirle al Señor, Señor, estos pensamientos no, los voy a llevar cautivos a tu obediencia, Señor Jesús. Porque la mente es tremenda, es muy ligera, pero te quiero decir que ahí es donde trabaja Satanás. Ahí está toda esa altivez que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor. Es decir, llevar todos sus pensamientos a la obediencia de nuestro Señor Jesús. Y entonces cuando hacemos eso, que todo obediencia, todo pensamiento, como decía Pablo, llevarlo allá a los pies de Jesús, entonces dice, Dios toma toda nuestra enfermedad física, Él toma cualquier enfermedad física, cualquier enfermedad emocional, a través de su sangre somos lavados y limpiados. ¿Qué tenemos que hacer? Cubrirnos y decir, pongo esto en tus pies, Señor, mi vida, mis enfermedades físicas, lo que haya, a través de su sangre somos lavados y limpiados. Por eso es importante que cuando nosotros nos encontramos con un problema, decimos al Señor, tú sánalo. Porque tienes la convicción, porque en ti ya forma parte de todo esto que estamos hablando. Entonces, en Isaías 53, 3, 4 leemos, porque esto lo sabemos, lo repetimos, pero tiene que ser una realidad en nuestra vida. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, como herido de Dios y abatido. Cuando vemos esa preciosa revelación, ese video que vio Isaías, dices, caray, ¿cómo fue posible que hicimos esto? Y dices, ¿cómo fue posible que hicimos? Si hay cosas que seguimos haciendo y decimos, ¿cómo no me di cuenta? Pues si te das cuenta por esta revelación que Dios nos da, tú puedes empezar un nuevo estilo de vida. Tienes que ver que ese intercambio divino es un regalo. Ese intercambio divino que Él llevó tus pecados para darte toda su bondad, de lo cual, dice Pablo, de Cristo estás revestido. Pero ¿será verdad? O decimos cosas por allá. Entonces Jesús toma de nosotros la rebeldía, todo eso rebelde que tenemos. Él toma nuestras enfermedades, Él toma nuestra desobediencia y nuestros pecados. Dile que está a tu lado, hay que ser obediente ya. Necesitamos tomar conciencia de lo que somos. Aquellos que nos condenaron a una muerte eterna y los absorbe sobre él mismo para recibir castigo. El castigo que nosotros merecíamos se lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. Por eso no queremos otra vez echarle más pecados, más cosas, porque Él ya murió. Y tú tienes que reaccionar con esta preciosa palabra, este cambio, este intercambio que hubo. Tienes que valorarlo. Por eso dice, ¿qué debemos hacer? Rendir nuestra vida a Él. Tenemos que rendir nuestra vida a Él. Ya hay que rendirla. Él quiere hacer cosas maravillosas con nosotros. Él quiere ver que tu vida sea una vida llena de
de milagros, llena de proyectos nuevos. Él quiere hacer todo eso contigo y conmigo. Pero tenemos que hacerlo, el cambio, para vivir una constante emoción de que ahora, ¿con qué nos va a sorprender Jesús? Pero ¿cómo vas a tener una expectación si ni siquiera tomas en cuenta todo lo que estamos hablando? Entonces, rendir nuestra vida. Y luego dice en Romanos capítulo 3, versículo 9-11, dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Decía Pablo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles. Tiene un público que no creía. Dice, pero todos están bajo el pecado, como está escrito, no hay un justo, ni aun uno, no hay quien entienda las cosas, no hay quien busque a Dios. Dile que está a tu lado, te están hablando, no buscas, no entiendes, te haces el muertito. No puede ser, ya no puedes hacer cosas, porque aquí la palabra de Dios es muy clara y tenemos que hacerle, que forma parte de nosotros para poder entender ese maravilloso intercambio que hizo Jesús por nosotros. Entonces, para que la bendición de Jesús llegue a ser nuestra, lo primero que tenemos que hacer es rendir nuestra vida a Él. Tienes que rendirte. Todo esto está allí. Tú quizás lo sepas o nunca has metido sobre eso, pero tú tienes un llamado maravilloso. Te limpió, te dio una nueva vida. Él te abrazó. Todo lo que Él es se vació en ti y en mí. Porque dice en Cristo estamos revestidos. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué ese amor tan hermoso no lo podemos discernir, no lo podemos vivir? Y andamos con nuestra vieja naturaleza. No es posible. Entonces, una persona que se rinde únicamente cuando entiende que ya no puede hacer nada más que cambiar una situación, por cambiar una situación. Sin embargo, hay muchos cristianos que no se rinden ante el Señor porque piensan que aún pueden continuar con su vida de excesos, con su vida de mentiras, con su vida de pecado y con su vida de etcétera, etcétera y más, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienes una revelación. Porque no sabes ni por qué Jesús dio su vida por nosotros. Todo lo malo que tenía lo llevó, lo absorbió, se cubrió con todos nuestros pecados. Por eso cuando vemos a alguien que no sabe, cuando él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no abandonó, él se estaba en ese momento cubriendo de todos los pecados de la humanidad, de los tuyos y de los míos. Porque el Padre no puede ver el pecado. Pero su Hijo amado estaba recibiendo todas tus maldiciones, mis maldiciones, para cubrirte de su amor, que ahora lo vituperamos. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Es lo que dice Romanos, lo estoy leyendo. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Qué tremendo cuando habla Pablo a los romanos. Esta carta es emocionante, pero es muy dura. Entonces aquella persona que piensa que no peca, se engaña a sí misma. Estas creencias son argumentos que el diablo tiene en nuestra contra e impide que nos humillemos delante de nuestro Señor. Y yo, ¿por qué? Si yo estoy bien, no hago esto, no hago lo otro. Hipócrita, fariseo. No es así. Es necesario que nosotros confesemos, fuera de argumentos que el diablo tiene en nuestra contra. Tenemos que humillarnos, tenemos que ir a la cruz, buscarlo diariamente.
Para poder volver a Dios necesitamos humillarnos delante de Él. Es importante cuando tú tienes esa pequeña ápice, una pequeña luz que entre a tu cerebro en medio de todas tus barbaridades que estamos haciendo, esta pequeña luz, podemos decirle, Señor, aprovéchala para llegar a los pies de Cristo y delante de Él, volver como volvió el hijo pródigo a su casa. Pues desgastó todo lo que tenía. Papá no se opuso. ¿Y sabes por qué no se opuso? Porque nos dio un libre albedrío. Tú puedes hacer lo que quieras. Por eso haces lo que quieres. Dile al tu lado, ya, chole, ¿no? No, él, un momento que dice que hubo un momento de lucidez en medio de la locura donde estaba viviendo. Y de repente dice que dijo el hijo pródigo, wow, ¿qué cosa estoy haciendo? Oh, mire dónde está. Y entonces piensa, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y mira, yo estoy acá, miserablemente viviendo. Y dice que entró un ápice de arrepentimiento. Y dice que dijo, me voy a levantar, pensó. Me voy a levantar, pensó. Y voy a ir a verlo. Y le voy a decir, Padre, perdóname. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de esos jornaleros que tienes. Importante. ¿Cómo el hijo pródigo pensó esto? En un momento que te entre a ti esa lucidez y puedas en medio de tus rollos que vives decirle, Padre, he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado. Hazme como uno de tus jornaleros. Lo pensó, se emocionó. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó allí? No, se levantó y fue. Mente, emociones y voluntad. Para que se refleje verdaderamente un pecado, tres cosas importantes. Fue. Y le dijo lo mismo. Si tú lo piensas, si un momento dado nos toca esta preciosa palabra, tienes que ir a buscarlo en el lugar más alto, allí. Entonces, para volver a Dios, lo que estoy diciendo el hijo pródigo, necesitamos que nuestras tres cosas, que nuestra mente, emociones y voluntad estén rendidas a sus pies. Mente, emoción. La mente porque lo piensas y está cayendo este 20. La segunda, que te emociones, que has ofendido a un Dios puro y santo, que te está dando todo su amor y que te perdonó o nos perdonó todas nuestras fechorías y que se está rodeando de amor. Y uno tan bárbaro despreciando ese amor y no hacer los cambios necesarios. Todo eso, mente, emociones y voluntad, llevarlo como le hizo el hijo pródigo a su padre. Y lo agarra. ¿Y sabes qué hizo el hijo pródigo? Todos los sabios. Lo abrazó y lo besó. No viendo las circunstancias que traía. Apestoso, lleno de popó de cerdos. Nada de eso. Él lo abrazó y lo besó. ¿Eso qué significa? Que todo, con todo y tus porquerías y mis porquerías, el Señor está esperándonos con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para que vaya allá. ¿Por qué la mente? Porque nuestros pensamientos pueden dejarnos, alejarnos de los caminos de Dios, este hermoso albedrío. Por eso tus pensamientos deben ser sometidos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo entran al señorío? Cuando tú y yo lo decidimos. Porque Dios nos está esperando. No es cuestión de Dios, es cuestión tuya y mía. Que esos pensamientos torcidos, horribles que tenemos, sean sometidos bajo el señorío de Jesucristo. 2, las emociones
¿Por qué? Porque si no las dominamos, las emociones, ellas nos dominan a nosotros. Y es correcto, porque tenemos emociones, pero dile al que está a tu lado, ya chole con tus emocioncitas, no. No es así. Por eso mente, emociones y la voluntad, porque es la que rige nuestra vida. Es nuestra capacidad de tomar decisiones. Y tú estás allí, y si tú dices, Señor, y decides, porque es allí nuestra voluntad, donde tú decides tomar de hoy en adelante las mejores decisiones cuando vengas a los pies de Cristo. 3 cosas hablé: mente, mis emociones y la voluntad de poder ir a los pies de Cristo. Si tú cambias, dile que está a tu lado, si tú cambias, todo cambia. Necesitamos rendirnos a Dios para que todo nuestro alrededor sea transformado por el Espíritu Santo. Entonces entenderás que no estás solo, como dijo mi Señor, no los voy a dejar solo, vendrá el Consolador, vendrá el Intercesor, todo eso que es nuestro precioso Espíritu Santo va a venir. ¿Por qué? Porque tú vas a afectar nuestro entorno. Y es lo que tienes que saber. No puedes seguir viviendo como estás viviendo. Tenemos que buscar esto, transformado por el Espíritu Santo. A través de Jesús ya no existen argumentos en contra. Ya no va a poder nadie acusarte. Ya no hay argumentos, se acaban todos los argumentos que teníamos en contra. Cuando cuando nos rendimos, entonces recibimos de Dios el poder para poder, cuando nos rendimos, entonces recibimos de Dios el poder para controlar nuestros pensamientos y nuestros deseos. Sí se puede dominar aquello que te está estorbando para vivir una vida digna, para poder valorar ese intercambio tan hermoso que Jesús, que el Padre Celestial mandó a su Hijo para tener un nuevo estilo de vida. Entonces así, cuando nos rendimos ahí, podemos tener el poder de controlar nuestras emociones y nuestros deseos. Esto que hemos predicado, que estamos hablando, Pablo lo vivió, él lo experimentó. Por eso hemos versículos tras versículos, para que nosotros sepamos que hay una oportunidad para nosotros de poder valorar ese hermoso intercambio de mis pecados por el amor de Dios. Conclusión: Dios tiene grandes planes para nosotros, para ti, para mí. Sus propósitos son más altos de lo que podíamos llegar a imaginar. Pero tienes que buscarlo, porque tiene planes para nosotros. Los propósitos son más altos de lo que tú te puedes imaginar. Pero para vivir esa realidad, sí hay una condición. Para hacer una realidad esto, dile que hay una condición. Díselo al que está ahí viendo contigo esta prédica, hay una condición. Tenemos que rendirnos a los pies de Cristo, al lugar más alto, a platicar con Él, a decirles todas tus debilidades, a decirle todos tus proyectos, a decirle todas tus angustias, a decirle todo lo que no puedes vencer, y Él te va a levantar de allí, de sus pies, y te va a ayudar. Nos va a ayudar, nos va a dar ver los propósitos, vas a ver los altos totalmente. Para eso solamente se pueden lograr a los pies de Cristo. Cuando hagamos esto una realidad, vamos a ver, como dijo Pablo en Gálatas 6, Gálatas 2, 18 y 20, y podemos decirlo, y con esto terminamos. Pablo, en esa hermosa carta a las Gálatas, dijo:
Dijo así, no leemos en tu pantalla, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, lo que destruimos lo vuelvo a edificar, dice, transgresor me vuelvo. Algo que fue perdonado, algo que ya no formaste, pero vuelves a hacerlo. Te vuelves el transgresor, dice Pablo, de lo que hacemos. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea que tenemos que dejar todo eso, ya no podemos edificar sobre una vía que somos muertos al pecado y que volvemos a edificar las cosas. No puede ser, dile que está a tu lado, no es así. Somos muertos por la ley a fin de vivir para Dios. Por eso Pablo terminaba diciendo esta hermosa palabra. Y es lo que debemos decir, lo que debemos anhelar para una nueva vida. Y decía así Pablo en esta carta a los Gálatas, decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y podemos decir nuevamente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe, en esa preciosa fe del Hijo de Dios, el cual me amó. En este precioso intercambio, el cual me amó y se entregó por mí. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, porque podemos valorar ese maravilloso intercambio que hiciste, Señor. Padre Santo, gracias, porque Él tomó todo. Mis pensamientos impuros e incorrectos, Señor, para llevarlos en la cruz del Calvario. Tomó mi enfermedad física, emocional, a través de su sangre, y fui lavado, Señor. Él llevó todo eso. Y tomaste también mi naturaleza rebelde y pecadora para llevarla al cuerpo de mi Señor Jesús. Padre, fuimos destituidos por nuestros pecados, pero ahora tenemos ese hermoso intercambio, Señor, en que tomaste todo lo mío. Pero ahora, Señor, yo sé que tu amor y tu misericordia me abraza. Perdóname, Señor, por lo que hemos hecho. Este intercambio divino, Señor, que hiciste conmigo, lo valoro, Señor. A partir de este momento, mi vida va a cambiar. Todo lo malo que éramos, lo llevó Jesús, para que todo lo bueno de mi Señor Jesús venga sobre mi persona, Señor. Gracias por esto, Señor, por este hermoso intercambio que tuvimos. Recibe la honra y la gloria, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.